que nosotros tenemos un análisis de los costos y los beneficios de todos los tratados y pensamos que en este caso específico del TPP-11, los beneficios son muy pequeños, existen, pero son muy pequeños, y los costos son muy grandes. Y en eso, la Direcon, cuando dice que estamos en contra de todos los tratados, lo que está haciendo es efectivamente entregar información falsa a la población y a los diputados para no reconocer que nuestra crítica es que este tratado que ellos negociaron no tiene los beneficios que ellos están planteando y aún peor, ellos están fracasando, fallando en su deber al ciudadano, que es informar en sus análisis no solo de los beneficios, sino a los puntos en contra. Y ellos en su contabilización de los tratados solamente están viendo la parte positiva, entonces no hace la parte donde se resta los problemas. Y por eso ellos terminan estando a favor del tratado, mientras que los críticos están en contra, porque nosotros sí estamos haciendo una mejor contabilización. Porque hay una decisión de parte del PPD, de los diputados PPD, de votar en contra. De hecho, toda la controversia, y por eso estoy tan preocupado con este tema ahora, es que Geraldo Muñoz, que es presidente del PPD, que fue canciller de la Bachelet y fue una de las personas que negoció el TPP-11, ¿no? Cuando se murió el TPP-12, cuando salió Trump, todo el mundo pensaba que iba a desaparecer este tratado, pero fue Geraldo Muñoz con otros amigos de esa visión política que resucitaron el tratado. Y entonces para Muñoz es una tragedia que su propio partido o los diputados de su partido están pensando en votar en contra. Entonces hay mucha presión de parte de la Direcon, mucha presión de parte de los viejos exconcertacionistas, gente de la nueva mayoría, o como quiera que se llamen, que están tratando de decir. Y hay un artículo de Muñoz sobre eso, que se llama el TPP-11, el tratado sin Trump. Y para tratar de vender ese tratado como algo progresista, como algo positivo para la economía chilena, hace mucho énfasis en los cambios que hicieron al TPP-11 posterior a la salida de Trump. Y dice, el famoso tratado sin Trump. Lo que hace primero es que reconoce los derechos laborales, los derechos ambientales, el derecho de regular de los estados. Entonces, ese tratado no afecta a la soberanía nacional. Eso lo dice Geraldo Muñoz en su artículo defendiendo. Para el PPD eso es muy importante porque creen en Geraldo Muñoz en parte. Y dos, dice que cualquier persona que está fuera de ese tratado va a estar fuera del multilateralismo, que son quieren que Chile esté en la aislación, que no quiere que Chile esté en el mundo, que no quiere que Chile comparte, que converse con la gente, y tratan de decir que es un argumento derechista de cerrar las fronteras, de ser nacionalistas como Trump. Entonces, para responder a los diputados radicales y los diputados PPD, es importante enfatizar dos puntos. Primero, que no es ningún mito que este tratado va a generar reducciones en la soberanía nacional. Porque el arbitraje internacional, que es ese mecanismo sesgado, en este caso de TPP-11, va a ser más países y más razones para demandar a Chile. Más empresas de más naciones van a poder demandar a Chile. Por supuesto que eso va a limitar la posibilidad de hacer regulaciones públicas y todas estas frases, no que protege las relaciones laborales, que protege el derecho de regular, todas estas cosas son frases vacías al final, porque los que deciden si una regulación afecta los derechos laborales o no, son los mismos árbitros sesgados. Al final, una ley puede decir cualquier cosa. Lo que importa no es el texto de la ley, lo que importa es la institución de los jueces que interpreta la ley. Y el problema acá es que los que interpretan el texto del tratado son personas sistemáticamente sesgadas. Entonces, primera cosa, no hay ningún mito que este tratado afecta la soberanía regulatoria. La segunda cosa muy importante para los PPD, respondiendo a Geraldo Muñoz, es entender que salir de este tratado no es quedarse aislado. Hay muchos países que están empezando a rechazar el arbitraje internacional. Son organismos de las mismas Naciones Unidas, la UNCTAD, la Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas. Está liderando la presión en contra del arbitraje. La misma Unión Europea está buscando hacer tratados sin arbitraje, tratados que quieren cortes permanentes.
Entonces, decir que salir del TPP-11 nos deja aislado, es decir, una falsedad. Salir del TPP-11 nos deja al mismo lado que las Naciones Unidas en la UNCTAD, del mismo lado que la Unión Europea. Entonces, esto de oponerse al Tratado Transpacífico no es de ser isolacionista. Uno puede estar en contra del TPP-11 y estar a favor de otro tipo de multilateralismo, de otro tipo de organismo internacional. Y eso es lo que hay que responder a los PPD para que entiendan que lo que dice Araldo Muñoz es falso. Eso. Hola. Hola. ¿Qué tal? Gusto saludar, Hassan. Muchas gracias. Ha sido una excelente exposición. Yo la encontré cortita. Quisiera poder aprender más. Una consulta. Me voy a ir a una posición extrema. Supongamos que estos señores parlamentarios, que sin duda por ignorancia votan a favor de este tratado, ¿qué nos queda a nosotros los ciudadanos para defendernos de esa monstruosidad? ¿Tendremos posibilidades de seguir luchando o simplemente vamos a quedar de manos atadas? A ver, la lucha contra el arbitraje internacional y en contra de este tipo de tratado que limita la soberanía nacional es una lucha a largo plazo. Yo creo que un gobierno de izquierda en Chile o progresista de verdad, un gobierno que no es del duopolio, que no es ni de la Concertación ni de Chile Vamos, sí podría empezar a salir de esos tratados. Pero es una cosa que uno tiene que hacer paulatinamente. Les explico. El TPP-11, de hecho, es relativamente fácil. Para salir del TPP-11, según artículo 4 del preámbulo, la única cosa que tiene que hacer el Ejecutivo es decir, yo quiero salir. Y en 6 meses más, yo estoy afuera del TPP-11. Pero eso no nos rescata, lamentablemente. Tenemos el ejemplo de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador. Son 3 países que en términos técnicos se llama denunciar. Denunciaron sus tratados, que implica que quieren salir de los tratados. Salieron de todos sus tratados. No solo eso, denunciaron lo que se llama el convenio del CIADI. El CIADI es una institución del Banco Mundial que es el foro principal del arbitraje internacional. Entonces decían, queremos salir de toda esa institucionalidad jurídica internacional que limita la posibilidad de hacer regulaciones. Bolivia ya hizo eso. Bolivia es el mejor ejemplo en este caso porque salió de todos esos tratados, pero en este momento, en el CIADI, Bolivia está siendo demandado. Porque lamentablemente el convenio del CIADI dice que uno puede retirarse, pero todas las inversiones que se hicieron antes, durante la vigencia de los tratados, pueden seguir siendo causa de demandas. Entonces, el BBVA hizo una inversión en las AFP chilenas antes de la fecha en que Bolivia se fue de esas instituciones. Entonces, la protección para esas inversiones corren todavía. Entonces, el gobierno se ve limitado y está teniendo que enfrentar la demanda. Pero esas demandas no son un límite absoluto. Bolivia, por ejemplo, ya hizo su ley, ¿ya? Cambió la situación y ahora ellos tienen mayores pensiones. El problema es más bien que ahora tienen que ver cómo evitar pagar esos montos enormes para poder seguir con su sistema de pensiones. Y eso es delicado, pero no es algo absoluto. O sea, el problema más grande en Chile, que explica por qué el gobierno no hace más regulaciones para apoyar la economía y no hace más regulaciones para apoyar a la gente, es porque no hay voluntad política interna. Cuando hay voluntad política interna y un gobierno sí quiere hacer los cambios, entonces se manda un proyecto de ley para eliminar las AFP. ¿Qué se podría hacer? Con mayoría siempre pasa en el Congreso y se elimina el problema. Después vienen las demandas. Hay una serie de cosas que un futuro gobierno de izquierda sí podría hacer para limitar el poder de esas demandas. No es tanto salir de todos los tratados, sino buscar mecanismos de entendimiento con los otros países para limitar el uso del arbitraje. Y eso se ha hecho. La India es el mejor ejemplo de un país que recibió una demanda y los árbitros fallaron que la lentitud del sistema judicial en India, que la lentitud de la Corte Suprema fue una
una falta de lo que se llama trato justo equitativo. O sea, que el sistema judicial no fue justo con la empresa transnacional australiana, creo que fue, porque fue muy lento. Los de la India se enojaron con ese sistema y entonces dijeron, vamos a buscar un cambio en todos nuestros tratados de libre comercio, negociando con cada uno de nuestros socios comerciales una carta de entendimiento, lo que se llama una declaración en conjunta interpretativa, donde dicen, nosotros no vamos a usar arbitraje para tales cosas, ¿no? Respetando el sistema doméstico del país. Ahora, la India tiene 1.000 millones de personas. Tiene un poder de negociación enorme que Chile no tiene. Pero Chile no está solo. Porque acá la Unión Europea ya está quejándose por el tema del arbitraje. Ya existe un tema a nivel de la ONU. Lo que tiene que pasar es que Chile tiene que plegarse no a los elementos más regresivos, más conservadores a nivel mundial, sino los países que están tratando de hacer más regulaciones para las transnacionales. Y ahí sí hay posibilidad. Si vamos al final a perder la votación y que se va a aprobar el TPP-11, la pelea no desaparece. La pelea para tener más regulaciones contra las transnacionales en Chile se puede hacer. Simplemente que se tiene que ver una perspectiva a largo plazo de tener un gobierno que no es del duopolio, que quiere hacer los cambios, y que este gobierno tiene una política comercial que implica retirarse lentamente de esos procesos. Pero yo soy optimista en ese sentido. Yo creo que en los próximos 10, 15 años se va a poder hacer, porque hay voluntad política. Nosotros fuimos varias veces al Congreso. Cuando yo fui primera vez, los únicos que estaban apoyándonos fue los dos diputados del Frente Amplio. ¿Bien? Los únicos. Cuando fuimos la segunda vez, el PC, el Partido Comunista, empezó a apoyar. La tercera vez ya tenemos excepciones del Partido Socialista, del PPD, incluso de la Democracia Cristiana, algunos de derecha también. La capacidad de los dos diputados del Frente Amplio de ir persuadiendo a más gente implica que sí hay posibilidad de avanzar. Lento, pero existe. En ese sentido soy optimista. Eso. Yo también, Hassan, quería aprovechar de hacer una consulta. Yo estoy acá en Patagonia y estamos muy activos y preocupados con el tema de las mineras que se quieren venir a instalar a Aysén, y donde el movimiento está muy activo, pero le cuesta vincular este tratado con el tema de las mineras. Yo siento que tiene mucha vinculación, pero me cuesta a la gente transmitir esto. Entonces, quisiera saber cuáles son las vinculaciones. Tú en algún minuto hablaste de las mineras, pero si me lo pudieras volver a traer ahora brevemente a esto de cuál es la vinculación que hay de las mineras con el tratado. Sí. Por favor. La inversión minera, inversión extranjera minera, porque al final 1/3 de la producción minera en Chile es estatal, es de Codelco. 2/3 es inversión extranjera, ¿cierto? Y de esos 2/3 de las transnacionales mineras en Chile, una parte importante viene de Canadá, ¿cierto? Barrick Gold y todos los temas. Las transnacionales canadienses son bien importantes en este caso porque entre los países más importantes del TPP-11 está Canadá. Ya. Entonces, y ahí tiene el primer vínculo. ¿Qué pasa con los inversionistas canadienses de Barrick Gold y todos los temas transnacionales que quieren instalarse en Chile? Ya. Este tratado genera dos problemas. Un problema, si quiere, económico y un problema social. Desde el punto de vista económico, la minería en sí no es una cosa mala, ¿no? Porque la minería trae inversión, trae trabajo, trae crecimiento. El problema es muy típico con la minería, lo que se llama el extractivismo. Se extrae un recurso, ¿ya? Un bien, y se vende afuera. Las personas que contratan pueden ser algunos chilenos, pero muchos extranjeros también. Pero más importante aún, cuando un minero saca cualquier recurso de la tierra, ocupa
software de Australia, máquinas de China, ¿ya? Proveedores de Japón. El vínculo entre la empresa minera en Chile y todas las demás empresas chilenas es mínima. El vínculo entre la empresa minera chilena y los trabajadores chilenos también es mínimo. Entonces se dice, ya, acá la minería tiene un gran efecto en la economía chilena, da más empleo, da más crecimiento. Pero no es así. La minería es un pequeño polo aislado, trae mucho dinero, pero ese dinero va para afuera automáticamente, porque no hay una red de proveedores locales. Y lo que uno podría hacer, uno debe hacer si uno quiere una economía que diversifica. Eso es lo que Rafael Correa en Ecuador llamaba extractivismo para salir del extractivismo. Uno extrae a través de la minería, pero con todos esos recursos uno aprende a hacer actividades más avanzadas tecnológicamente. Por ejemplo, Australia es un líder en minería, pero también es un líder en software de minería. Entonces uno tiene programadores australianos, expertos en computación, y eso es mucho empleo y muchos distintos tipos de actividad exportadora que trae trabajo de calidad. Eso es solamente posible si hay un Estado que apoya ese tipo de desarrollo alternativo, que no es solamente extracción de recursos, sino cosas de alta tecnología asociadas a lo mismo. El TPP-11 prohíbe políticas de diversificación productiva, de transferencia tecnológica y todas las demás cosas que podrían hacer de esas inversiones canadienses una economía más avanzada que crece más rápidamente. Entonces, el primer problema de esas inversiones canadienses es que llegan acá, pero se van. Llegan, sacan el recurso y se van. Y el Estado, con un tratado como el TPP-11, no puede hacer nada para que esta inversión quede en Chile y genere más empleo acá. La otra cosa es medioambiental. Cuando ya sabemos con Pascualama, con una serie de proyectos, la mala calidad de la institucionalidad ambiental en Chile. Hay grandes problemas cuando llegan árbitros internacionales que fallan acerca de la calidad de los procesos jurídicos internos. Más famoso caso en Ecuador, donde Chevron, la transnacional norteamericana de petróleo, ¿cierto? Chevron hizo un proyecto de extracción de petróleo en la selva amazónica. Dejan la escoba, ¿cierto? Para ponerlo en buen chileno, dejan la escoba con mucha contaminación de la selva. Se demanda a Chevron en Estados Unidos, porque es una empresa estadounidense. Chevron no quiere el caso en Estados Unidos. Van a Ecuador. En Ecuador, en la corte interna, gana la gente de la selva amazónica. Y Chevron tiene que pagar miles de millones de dólares como multa, que nunca lo paga, porque ellos dicen que el sistema jurídico ecuatoriano fue viciado, que había soborno, una serie de cosas. Ellos no querían ir a la justicia en Estados Unidos, fueron a la justicia en Ecuador, pero después no reconocen el juicio en Ecuador. ¿Y cómo lo logran hacer? Van a los tribunales internacionales, demandan y ganan en los tribunales internacionales de arbitraje sesgado. Hay un problema donde toda la regulación medioambiental, que ojo, puede ser muy corrupta, puede ser como de mala calidad, pero si hay alguna confusión donde el Estado a nivel ejecutivo le da a la empresa la impresión que van a recibir permisos ambientales para su proyecto y luego a un tribunal ambiental de evaluación de impacto dice no. La empresa dice, pero hay una contradicción, voy a demandar porque me trataron de forma no justa ni equitativa. Y tiene altas posibilidades de ganar. Este mecanismo de resolución de controversias entre Estado e inversionistas es algo sesgado y permite que las transnacionales canadienses mineras como Barrick-Gold pueden demandar a Chile si Chile empieza a poner los pantalones con las regulaciones contra las mineras más serias. Eso es un gran riesgo del TPP-11 y lo que va a responder el gobierno es que siempre ha existido el arbitraje, que es cierto. Pero este tratado consolida el arbitraje, es un paso más generando más espacio para los árbitros, más posibilidades de demandar, mientras que otros países como la Unión Europea van reduciendo el espacio para el arbitraje. Por eso este tratado afecta a la minería, afecta la posibilidad de las transnacionales canadienses de demandar
y es un paso en la dirección equivocada. Escriben, yo puedo compartir. Esta presentación es más o menos de agricultura, pero yo tengo escrito un resumen de todo eso, que se llama 3 razones para oponerse al TPP-11, que está en la página web del Desconcierto, y también tengo un informe que habla en detalle de todos estos puntos, que da las referencias académicas y todos los demás, que también está en la página web de Equidad Chile. No sé si han visto. Entonces generan problemas. Entonces hace referencia a los temas laborales y por qué el tratado, aunque no quita derechos laborales, lo que tampoco aumenta los derechos laborales. No es bueno para los derechos laborales como debe ser. Como lo estaba tratando de explicar a un grupo que me vino a hablar en la mañana, porque yo creo que hicieron un tema de derechos laborales. Al final el tema con este tratado es que pone un piso mínimo. ¿Ya? Entonces, dice ya, hay un piso establecido que un Estado sí puede demandar a otro Estado a través del TPP-11 diciendo que están transgrediendo ciertas leyes laborales, en este caso de trabajo infantil. Entonces, el TPP-11 sí es bueno para los derechos laborales, en el sentido que establece un piso mínimo de tipos de regulación y no pueden bajarse de eso, so pena de tener que ir a tribunales, en este caso no entre Estado e inversionista, sino Estado-Estado. Pero el piso que pone es muy bajo. Entonces, cuando los neoliberales dicen este tratado es tan bueno para los derechos laborales, no. Establece un piso, sí, pero el piso es bajo. Entonces, ese tipo de cosas está como en los cuadros, pueden ver artículo por artículo. Sería súper interesante que el tratado se pudiera rechazar, quizás Hassan podría hacer un pequeño comentario sobre eso, porque muchos países están observando lo que hace Chile y sobre todo cómo hizo este proceso, ¿no? Incluir a las comunidades indígenas, usar también como buena argumentación el tema de que no se ha hecho consulta indígena, que alguien podría decirme, bueno, eso es pura palabrería, que Chile... pero de todas maneras sigue siendo un argumento profundo y me parece que sería muy interesante si Chile lo rechaza, el escenario político en el que nos estaríamos enfrentando la próxima semana para el resto del mundo sería bastante decidor. Sí, yo creo que incluso si no se rechaza, lo más probable es que sale la mejor votación como de gente rechazando un tratado de libre comercio en la historia chilena. Va a ser el voto en contra más alto desde los 90, cuando empezaron con todos estos tratados de libre comercio. Entonces, el despertar de Chile como esa nueva visión de gente mucho más crítica frente a ese tipo de expansión comercial neoliberal, eso es algo que yo creo que va a pasar independiente de si pasa o no el TPP-11, ¿no? Ya hay algo en términos del movimiento que es de importancia. Y luego, en términos internacionales, Chile es como un símbolo de la integración comercial con todos estos tratados. Es el país que más tratados ha firmado en el mundo. Entonces, si hay una buena votación en contra, que incluso en Chile se está empezando a cuestionar este tipo de tratado, es algo bien importante. Y ojo, en términos de la consulta indígena, que dicen, ningún otro país lo hizo. En el caso de Nueva Zelanda, hay toda una excepción. En las excepciones que negociaron todos los países, y uno lee los anexos del tratado, hay una serie de cosas que son bien importantes. Nueva Zelanda dice que ninguna cosa del TPP-11 puede contradecir nuestro tratado de Waitanga, que es el tratado que ellos tienen con el pueblo maorí. Entonces, cuando el gobierno dice, pero Nueva Zelanda no hizo consulta indígena, Nueva Zelanda hizo la excepción para que este tratado no afecte a ninguna cosa indígena. Eso no es el caso chileno. Entonces ya, evidentemente, el tema con la consulta indígena es que es una obligación bajo el convenio ratificado de la OIT, pero nunca lo toman en cuenta. Eso es algo que es como palabras de buena crianza, pero no hay ningún mecanismo que obliga al Estado a hacer esas consultas, lamentablemente. Pero el hecho que existe acá una conciencia de que se está pasando a llevar los derechos indígenas y también una serie de otras personas que ya no están de acuerdo con esas políticas, es un gran símbolo de que, como dije, 10, 15 años más y vamos a estar saliendo de eso. Yo soy bien optimista en ese sentido. Como a largo plazo se puede cambiar todo y hay motivación para cambiar.
Yo te agradezco muchísimo, Hassan, esas reflexiones y son un poco más esperanzadoras de lo que estábamos mirando nosotros hasta hace unos meses atrás. Pero sin embargo, vamos a poner toda la fuerza para tratar de detenerlo ahora, sobre todo pensando en que este despertar nos pueda servir a todos como sociedad. Yo pienso que lo más importante aquí sería que empecemos a pensar el tipo de país que queremos nosotros construir, que ya es tiempo de despertar un poco de esta ensoñación, que también muchos movimientos se retiraron un poco a sus territorios y a sus problemáticas para meterse en lo suyo y ver cómo nos repensamos nosotros, pero ahora necesitamos como volvernos a juntar las distintas organizaciones, los distintos movimientos, desde estas nuevas estructuras que no son la antigua derecha y izquierda que importamos además desde otros continentes, ¿no? No son muy propias de América Latina, vienen más desde afuera. Pero pensando en este nuevo escenario, es súper importante que empecemos a pensar nosotros cómo es que queremos nuestro Chile, cómo es que queremos estos nuevos modelos de desarrollo, y creo que en esta charla y en los análisis que han salido a partir de las charlas que se levantaron por Casa Chile, que de pasada los agradezco mucho, tenemos que empezar entonces a pensar hacia dónde vamos a empezar a empujar el timón. No, y yo quisiera complementar un poco cuando Hassan dice, bueno, si se llega a aprobar en 10 o 15 años, vamos a ir para el otro lado. O sea, como sea, vamos a estar en una situación bastante crítica, así que no sé por dónde van a llevar así en la mitad de los huracanes, así, los terremotos. Hay cosas que están sucediendo que nos están impulsando a mirar hacia lo local para resguardar también nuestra propia integridad humana. Entonces, es importante eso. Entonces también uno de repente se marea y dice, ay no, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y al final va a pasar, va a pasar lo que tenga que pasar, y tenemos que también estar tranquilos y nuestro corazón está haciendo lo que cree que es lo correcto y lo que le va a hacer bien a las personas, porque tampoco lo hacemos por nosotros mismos, sino que también con una visión, como dice Paula, de reunir un sueño y decir ya para dónde vamos, y en eso nosotros por lo menos nos hemos dado cuenta que también tenemos que trascender esa barrera de izquierda, de derecha. La cuestión tiene que ver con un extractivismo, con un modelo de desarrollo, y si alguien quiere quedar pegado en la Guerra Fría, ya es cosa de ellos, pero nosotros ya vamos hablando de otras cosas, de un desarrollo sustentable, de otros conceptos, y ya lo otro es el pan y circo en lo que nos quieren mantener para que justamente no se logre esta unión. Entonces, si es o te comes todo o no, así yo lo veo como una cosa así. Problemática, contarles que acá hace una semana atrás vararon 2 ballenas en Tortel, en Caleta Tortel, y ahora aparecieron en la laguna San Rafael más ballenas varando. Y eso claramente está hablándonos de el desequilibrio que está habiendo en el mar. Están viniendo a dejar residuos, barcos que están viniendo a dejar residuos a los golfos. Entonces me habla mucho, me trae mucho sentido lo que está hablando la Caro, que si esto no lo logramos parar nosotros, ahí lo que estamos rechazando todas estas cosas, lo va a hacer la madre tierra, ¿no? Entonces ahí seguir firmes nomás con nuestros propósitos y nuestras convicciones, porque ya sabemos que el otro camino no es un buen camino. Así que gracias a todos por las convicciones que nos mantienen unidos y cada vez más fortalecidos y despertando a muchos más.